¿Usted siempre ha creído en Dios? Es lógico que por cultura siempre he creído en Dios en el sentido de que he vivido en un ambiente cristiano, católico, etc. Y 20 y tantos años de estudios en donde filosofía, sociología, teología y educación me han llevado a estudios profundos, me hace ver que, por ejemplo, una de las afirmaciones que en estos momentos escuchábamos, que el ateísmo tiene una raíz científica, yo la contradigo. A Dios se le encuentra en el macrocosmos como la explicación universal de todo cuanto existe, como nos decía hace un momento el pastor, y en el microcosmos, en lo pequeño, en aquello que me habla perfectamente de la maravillosa naturaleza que existe en lo pequeño. Ahora bien, sin Dios no podemos entender ni el macrocosmos ni el microcosmos, y menos vamos a entender ese macrocosmos y microcosmos que es la persona humana. Y la persona solo tiene su explicación en Dios y en último término en la vocación personal que cada uno de nosotros desarrollamos y que en último término nos vincula con en una cuestión religiosa con una determinada religión. Pero el ser humano, por naturaleza y también por la ciencia, cree en Dios. Ya ha habido muchos ejemplos en la historia, cuando surgió el darwinismo, que vino con el evolucionismo a pretender sacudir todo el cimiento de la religión, y sin embargo pasa el tiempo y el padre Pierre Teilhard de Chardin nos lleva a entender que en el evolucionismo universal existe un alfa y un omega, un punto de partida y un punto de llegada, y en ese sentido está lo que se llama la cristificación del universo. Padre, todo permítame, el universo por favor. camina. Cuando me presento o hablo de mí mismo, no me gusta pretender de mis méritos académicos. Sin embargo, para que el sacerdote Telian Argueo, quiero mencionar que tengo tantos o quizás más años de estudio en ramas científicas y que lo que conozco o sé de teología, sociología o filosofía es para mí solamente un pasatiempo. Digo esto porque al mencionar sus méritos académicos está buscando que sus opiniones adquieran una autoridad que en realidad carece, puesto que un teólogo con estudios sociales de diverso tipo no tiene autoridad astrofísica o de mecánica cuántica. El ateísmo es una cosmovisión, no es una filosofía. Existen muchas filosofías ateas. El ateísmo en sí es una forma de entender el universo, sin la existencia de fenómenos sobrenaturales, tales como Dios. Por lo que es ridículo afirmar que no podemos entender el macrocosmos o el microcosmos sin la presencia de ningún Dios o seres similares. De hecho, el 80% de los físicos que trabajan con el macrocosmos y el microcosmos se declaran ateos o agnósticos. El físico más importante de nuestra época, Stephen Hawking, recientemente declaró que no cree en Dios. Y es que ni en el microcosmos ni en el macrocosmos hay la más mínima evidencia de algún Dios. El conjunto de conocimientos científicos adquiridos dan un apoyo innegable a la cosmovisión atea. La ciencia entra en un constante conflicto con la religión, por lo que creer en algún Dios por la ciencia es algo poco usual. Debo recordar, por ejemplo, que la religión creía que las enfermedades estaban causadas por demonios o que eran castigos divinos. La ciencia, desde luego, tiene una visión más práctica y realista sobre eso. El darwinismo no tuvo como objetivo sacudir el cimiento de la religión. Darwin era creyente. Que la verdad científica que demostró lo haya hecho es otra cosa. La evolución es, en pocas palabras, la adaptación genética de las especies a un medio ambiente cambiante a través de la selección natural. No tiene ningún objetivo, por lo que hablar de un principio y de un fin es simplemente absurdo. Desde luego que la religión está reñida con la ciencia. Es cierto que culturalmente un pueblo como es Bolivia es un pueblo cuya síntesis histórica, llamemos precolombiana y posteriormente en la colonia, tenemos como componente fundamental la religión.
Basta vivir aquí en el altiplano y darnos cuenta cómo el hombre comulga con la naturaleza y a través de la naturaleza comulga con un Dios personal, un Dios creador, un Dios que acompaña al ser humano, el Dios que me ama, el Dios que me llama, el Dios que me perdona, el Dios que me invita, el Dios que un día se convertirá para mí en premio, en alegría para siempre, compartiendo con Él eternamente lo que yo he merecido con mi paso por esta tierra. Por eso la religión es siempre una realidad que está colocada en el amor, aun cuando el mismo amor trae consigo el temor. Si yo amo y busco a Dios por sí mismo y porque me hará inmensamente feliz, tengo miedo de perderlo con mis propias acciones. Entonces soy yo el que con mi libertad frustro mi proyecto existencial, frustro el proyecto de Dios y hago que prácticamente mi vida carezca de sentido frente a Dios y por lo tanto encontrarme delante de la única realidad que podrá darnos a nosotros la certeza, que es la muerte. Yo a este propósito, sí, quisiera solamente evocar una lápida que, estando en Roma, paseando por una de las iglesias, hace muchos años estudiando, decía la placa en esa iglesia: Hic yacet cinis pulvis et nil. Aquí yace ceniza, polvo y nada. Es esa nada la que el ser humano le tiene siempre pavor y miedo, terror. Tan es así que cuando surge el nihilismo después de la Segunda Guerra Mundial y toda la corriente del existencialismo, una característica de los que no creían y no tenían esperanza era el suicidio. Cuando la vida no tiene sentido, el suicidio es un deber, lo llegaron a decir precisamente estos nihilistas. Y en este momento, sí, yo lo que puedo afirmar es lo que la misma liturgia de la iglesia nos dice: Dios se deja encontrar de aquellos que lo buscan con sincero corazón. Gracias. Desde luego que la historia de Bolivia, desde épocas precolombinas, durante la colonia, hasta nuestros días, está impregnada de religiosidad. Pero muestren un lugar del planeta que no sea así. Lo que no se menciona, y también es cierto, es que la religiosidad, antes de la invasión europea, era natural y politeísta. No existían conceptos absolutos. Todas las deidades podían en un momento ser buenas como malas. Lo que trajo la invasión fue una religión absolutista, que además fue impuesta a la fuerza, como antes lo fue impuesta a la fuerza en Europa. Una religión que necesita obligar a sus creyentes a aceptar lo que dice sin darles derecho a razonar. El Dios personal, el Dios creador, es un Dios impuesto por la fuerza. Se quiere hacer ver que todos los ateos somos nihilistas, lo cual no es correcto. Es como decir que todos los creyentes son terroristas suicidas, como los islámicos fundamentalistas. El nihilismo y el existencialismo son solo algunas de las filosofías dentro de la cosmovisión atea. Hay desde luego corrientes filosóficas ateas más positivistas, pero este no es el tema que estamos debatiendo aquí. La religiosidad ha jugado sin duda un papel importante en la evolución de la especie humana. Sin embargo, ya no es necesario. Y como tal, irá desapareciendo paulatinamente en las sociedades humanas. Los hombres no necesitamos de esperar una vida eterna, sin sufrimiento, para hacer lo que nos parece correcto. No necesitamos temer un castigo eterno, para no hacer daño a otras personas. No necesitamos de ritos mágicos, ni amigos imaginarios, para vivir bien.